Hola amados, este es el video número 2 de la serie Desentrañando la gracia divina, la epístola a los romanos y el poder transformador de la fe en Cristo. Ahora vamos a hacer una introducción a la carta, ya comenzando a ver de manera literaria, por así decirlo, en este trasfondo que estamos haciendo antes de que comencemos a ver las enseñanzas profundas de la carta. Este es el segundo video y vamos a partir con esta introducción a la carta ya en sí. El video anterior era el trasfondo, ahora nos vamos a sumergir ya en la carta misma. En la epístola a los romanos nos sumergiremos en las profundidades de las enseñanzas fundamentales del Evangelio, desentrañando verdades que trascienden en el tiempo y resuenan en el corazón de cada creyente. En este análisis inicial emergen 4 pilares que delinean la esencia misma de la fe cristiana. En primer lugar, reconocemos que el Evangelio va más allá de ser una mera narrativa histórica. Es la manifestación viva del poder divino capaz de transformar vidas. La relación de Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado y descendiente de David, esta revelación se erige como el eje central de este mensaje redentor, eh, recordándonos que en él encontramos la llave para una transformación genuina. En segundo lugar, contemplamos la universalidad del Evangelio. Pablo, investido con el llamado apostólico, proclama que la gracia y el apostolado no conocen fronteras raciales ni culturales. La oferta de salvación se extiende a judíos y gentiles por igual, revelando la magnitud de la misericordia divina. En tercer lugar, la narrativa de perseverancia en la vida de Pablo resalta como faro luminoso en medio de los obstáculos. Su decidida determinación de llevar el Evangelio a Roma refleja un compromiso inquebrantable con la causa de Cristo, instándonos a superar nuestras propias dificultades y a ser ardientes mensajeros del Evangelio en nuestra cotidianidad. En cuarto lugar, la enseñanza de la justicia divina revelada por la fe resuena con fuerza. La fe se presenta como el puente que conduce a la reconciliación con Dios, destacando que la salvación no se logra mediante obras, sino a través de la confianza y entrega a la obra redentora de Jesucristo. En resumen, estas enseñanzas nos invitan a sumergirnos en la transformación del Evangelio, a abrazar su universalidad, perseverar en nuestra misión cristiana y a reconocer la justicia divina a través de la fe en Jesucristo, como el camino hacia la salvación. En este viaje espiritual nos embarcamos en una travesía que revela que no solo las verdades fundamentales de nuestra fe, sino también la profundidad del amor redentor de Dios. Análisis de la estructura de la epístola. La epístola a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, presenta una estructura bien organizada y profunda que aborda aspectos teológicos fundamentales. A continuación se presenta un análisis detallado de su estructura. Romanos 1, capítulo 1, del versículo 1 al 17, es el saludo y presentación. Pablo comienza saludando a los romanos y estableciendo su autoridad apostólica. Expresa su deseo de visitar Roma y comparte su anhelo de fortalecer la fe de los creyentes allí. Propósito principal del escritor. El apóstol Pablo en esta carta a los romanos tiene como propósito principal revelar la magnitud del Evangelio de Jesucristo desde el inicio. Establece su identidad como siervo y apóstol llamado específicamente para proclamar el Evangelio. El énfasis recae en la justicia de Dios,
revelada a través de la fe en Jesucristo, destacando que esta justicia está disponible para judíos y gentiles por igual. Pablo no solo expone el contenido del Evangelio, sino que también revela su compromiso personal con la propagación de esta buena noticia, subrayando la universalidad de la salvación mediante la fe. En resumen, el propósito central es presentar el Evangelio como el poder transformador de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Tema principal: la revelación impactante y universal del Evangelio de Jesucristo. En los primeros 17 versículos de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo despliega el tema principal de la carta: la revelación impactante y universal del Evangelio de Jesucristo. Como siervo y apóstol llamado, Pablo proclama la importancia fundamental de este mensaje que Dios había prometido a través de los profetas. El Evangelio, centrado en el Hijo de Dios, Jesucristo, emerge como la fuente de gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Desde su arraigada conexión con la genealogía davídica hasta su poderosa declaración como Hijo de Dios mediante la resurrección, Jesucristo se revela como el epicentro del Evangelio. Pablo dirige su atención a los destinatarios romanos, expresando su deseo de visitarles y compartirles dones espirituales para su fortalecimiento mutuo en la fe. A pesar de los obstáculos, la persistencia de Pablo en llevar el Evangelio a todas las personas, tanto a judíos como gentiles, resalta la universalidad de la oferta salvadora. El apóstol concluye esta sección enfatizando su falta de vergüenza respecto al Evangelio, proclamándolo como el poder divino para la salvación de todo creyente, judío o gentil, y revelando la justicia de Dios manifestada por la fe. En resumen, el tema central de Romanos 1, versículos 1 al 17, es la revelación del Evangelio de Jesucristo como el poder transformador de Dios, accesible a todas las personas y que revela la justicia divina por medio de la fe. Las enseñanzas extraídas. En el núcleo de esta sección inicial de la epístola a los Romanos se desprenden enseñanzas fundamentales. Primero, aprendemos que el Evangelio no es simplemente una narrativa histórica, sino la encarnación del poder divino para transformar vida. La revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, descendiente de David y resucitado, es la columna vertebral de este mensaje redentor. Segundo, observamos la universalidad del Evangelio. Pablo, llamado a ser apóstol, destaca que esta gracia y apostolado no se limita a una raza o cultura específica. La oferta de salvación se extiende a judíos y gentiles por igual, subrayando la amplitud de la misericordia divina. Tercero, la enseñanza de la perseverancia resalta en la narrativa de Pablo. A pesar de los obstáculos, su determinación de llevar el Evangelio a Roma refleja un compromiso inquebrantable con la causa de Cristo. Esto nos insta a superar las dificultades y a ser mensajeros apasionados del Evangelio en nuestra propia vida. Cuarto, el concepto de justicia de Dios revelada por la fe resuena fuertemente. La fe, como medio para recibir la justificación divina, se presenta como un puente hacia la reconciliación con Dios. Esta enseñanza recalca que la salvación no se obtiene mediante obras, sino a través de la confianza y entrega a la obra redentora de Jesucristo. En resumen, estas enseñanzas nos invitan a experimentar la transformación del Evangelio, a abrazar su universalidad, perseverar en nuestra misión cristiana y reconocer la justicia divina a través de la fe en Jesucristo como el camino hacia la salvación. La progresión de la enseñanza, el Evangelio revelado en toda la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos da paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. La enseñanza del Evangelio se desarrolla progresivamente a lo largo de la Biblia, comenzando con la promesa a Abraham en Génesis 12:3, anticipando que todas las familias de la tierra serán benditas a través de su descendencia. En Isaías 53:5 revela la conexión entre el sufrimiento del siervo y la redención del pecado, avanzando con la comprensión del sacrificio expiatorio. Jeremías 31:33 prefigura el nuevo pacto, indicando que la ley de Dios será internalizada en los corazones, marcando un avance en la relación entre Dios y su pueblo. En el Nuevo Testamento, Juan 3:16 sintetiza la revelación, mostrando que la salvación se alcanza mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. Efesios 2:8 y 9 refuerza la enseñanza de que la salvación es un don divino, no ganada por obras. Hebreos 9:28 culmina la progresión al destacar que Cristo, al sacrificarse una vez, lleva los pecados de muchos, apuntando hacia su segunda venida para completar la obra redentora. Así, la enseñanza del Evangelio se desarrolla de manera coherente y reveladora a lo largo de las Escrituras. La armonía de la enseñanza a lo largo de las Escrituras en los Evangelios. Juan, en perfecta armonía con la enseñanza progresiva de las Escrituras, afirmó y cumplió las promesas del Antiguo Testamento. En sus enseñanzas reflejó la promesa de Abraham al proclamar que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y reforzó la esencia de la fe al decir: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto lo dijo Jesús ahí en Juan capítulo 11, verso 25. El maestro conectó la visión del siervo sufriente de Isaías 53:5 con su propia misión al afirmar: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Asimismo, anticipó el nuevo pacto de Jeremías 31:33 al instituir la Santa Cena diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Lucas 22:20. Jesús encapsuló la esencia del Evangelio progresivo al declarar: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Su enseñanza reafirmó que la salvación es por gracia a través de la fe, en concordancia con Efesios 2, versículos 8 y 9. Finalmente, al proclamar que Él volverá para completar la obra redentora, como lo dice Hebreos 9:28, Jesús corroboró su papel como el cumplimiento de las profecías y promesas bíblicas. Así, la enseñanza de Jesús no solo se conecta armónicamente con las Escrituras, sino que también las cumple, revelando la plenitud del Evangelio a lo largo de toda la Escritura. La unidad en la transmisión de la enseñanza apostólica. La epístola apostólica, en perfecta concordancia con la enseñanza progresiva de Jesús y las Escrituras,
transmiten la continuidad del mensaje redentor. Gálatas 3, versículo 7. Sabed, por lo tanto, que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pablo establece un vínculo entre la fe y la descendencia de Abraham, reafirmando la promesa de bendición a todas las naciones. Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice así: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos en contra de nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. La conexión entre el perdón de los delitos y la cancelación de la deuda refleja la obra redentora de Jesús, cumpliendo la promesa del nuevo pacto. 1 Corintios 11:25. Igualmente tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. En línea con las palabras de Jesús en Lucas 22:20, Pablo destaca la conexión entre la Santa Cena y el nuevo pacto establecido por Cristo. Efesios 2:8-9, que dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La afirmación de la salvación por gracia a través de la fe refleja la esencia del Evangelio en armonía con la enseñanza de Jesús y las Escrituras. Esta coherencia en las epístolas apostólicas confirma la conexión armónica y la continuidad del mensaje redentor a lo largo de la Biblia, consolidando la plenitud del Evangelio revelado en Jesucristo. La transformación de la enseñanza apostólica en la vida cotidiana de los creyentes. Vida cotidiana en la iglesia primitiva según Hechos 2, versículos 42 al 47. En los primeros días de la iglesia, la enseñanza apostólica tuvo un impacto tangible y revolucionario en la vida cotidiana de los creyentes, transformando no solo sus creencias, sino también sus acciones y relaciones. Un ejemplo vívido se encuentra en Hechos 2, versículos 42 al 47, donde se documenta la vida de la iglesia primitiva. Y se dedicaban continuamente las enseñanzas de los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por medio de los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y bienes y las compartían con todos, según iban necesitando cada uno. Todos los días, continuamente unánimes en el templo, partían el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía día a día el número de los que iban siendo salvos. Este pasaje ilustra cómo la enseñanza apostólica impactó directamente en la vida diaria de los creyentes. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, lo que influía en su temor reverencial y en la manifestación de prodigios. La comunión, el compartir en el partimiento del pan y la oración se convirtieron en prácticas regulares, fortaleciendo la unidad de la comunidad. La enseñanza también se tradujo en una profunda generosidad y desapego material. Los creyentes vendían sus posesiones para compartir con aquellos que tenían necesidades, evidenciando una comunidad arraigada en el amor y la preocupación mutua. La vida diaria se transformó en un testimonio tangible de la enseñanza apostólica sobre la importancia de vivir en armonía, compartir recursos y enfocarse en el servicio a Dios y a los demás. En resumen, la enseñanza apostólica no solo proporcionó creencias teológicas,
sino que transformó radicalmente la vida cotidiana de los creyentes, creando una comunidad marcada por la unidad, la generosidad y el servicio mutuo. Relevancia de la enseñanza apostólica en la actualidad. Un ejemplo de compasión en la pandemia. En la complejidad de la época actual, la enseñanza apostólica sigue siendo relevante y transformadora, llamando a los creyentes a reflejar el amor y la compasión de Cristo en medio de desafíos contemporáneos. Un ejemplo concreto puede ser observado en la respuesta cristiana durante la pandemia de COVID-19. En diversas comunidades se ha evidenciado un compromiso profundo con la enseñanza de la unidad y la generosidad. Iglesias y organizaciones cristianas han liderado esfuerzos para proporcionar alimentos, apoyo emocional y recursos a aquellos afectados por la crisis sanitaria. Este actuar se alinea con la enseñanza apostólica sobre el compartir y la ayuda mutua. Un paralelo contemporáneo a Hechos 2, 42 al 47 se observa en las comunidades cristianas que, inspiradas por la enseñanza apostólica, han redoblado esfuerzos para cuidar a los vulnerables, compartir recursos y mantener la comunión a pesar de las restricciones sociales. Esto refleja no solo un actuar caritativo, sino también un testimonio tangible de la fe cristiana en acción. Además, la tecnología moderna ha permitido la difusión masiva de enseñanzas bíblicas, conectando a creyentes de todo el mundo. A través de transmisiones en línea, podcasts y recursos digitales, la enseñanza apostólica sigue moldeando la vida de creyentes, brindando dirección espiritual en medio de la incertidumbre. En resumen, la enseñanza apostólica impacta la vida contemporánea al inspirar actos concretos de amor, compasión y servicio en tiempos difíciles. Este impacto se refleja en las respuestas cristianas ante desafíos como la pandemia, demostrando que las verdades enseñadas por los apóstoles sigue siendo una guía relevante y transformadora en la actualidad. Reflexión. En estos versículos iniciales de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos introduce en un mensaje profundamente arraigado en la revelación divina y en la centralidad de Jesucristo. Como siervo de Cristo, llamado y apartado para el Evangelio de Dios, Pablo despierta nuestra atención y nos invita a reflexionar sobre el significado y propósito de nuestra fe. La primera pregunta que surge es: ¿cómo vivimos nuestra identidad en Cristo? Pablo se presenta como siervo, apóstol y nos lleva a cuestionarnos: ¿estamos conscientes de nuestra llamada divina y de cómo vivimos en función de ella? La identidad en Cristo no es solo un título, sino una profunda conexión con el propósito eterno de Dios. El verso 5 destaca que recibimos gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esto nos desafía a examinar nuestra obediencia a la fe. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios en nuestra vida diaria? ¿Estamos viviendo en obediencia a la fe, reflejando el amor transformador de Dios en todo lo que hacemos? La expresión de Pablo sobre desear visitar a los creyentes en Roma también nos confronta. ¿Tenemos ese mismo deseo ardiente de estar con nuestros hermanos y hermanas en la fe? ¿Buscamos compartir y recibir dones espirituales para fortalecernos mutuamente? En el versículo 16 nos desafía amorosamente a evaluar si nos avergonzamos o no del Evangelio. ¿Cómo impacta
nuestra fe en la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás? ¿Estamos dispuestos a proclamar el Evangelio incluso cuando enfrentamos desafíos o críticas? Finalmente, la verdad revelada en el verso 17 nos llama a vivir por fe. ¿Estamos viviendo una vida de fe confiando en la justicia de Dios revelada en el Evangelio? ¿O permitimos que el miedo, la duda o la vergüenza nos impidan vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros? Estos versículos llenos de amor y desafío nos llaman a una reflexión profunda sobre nuestra relación con Dios, nuestra identidad en Cristo, nuestra obediencia a la fe y nuestro testimonio del Evangelio en el mundo que nos rodea. Que esta reflexión nos inspire a vivir de manera que glorifique el nombre de Cristo y manifieste su amor transformador en cada área de nuestras vidas. Vamos a hacer una oración final. Amado Padre, estando en tu presencia en el nombre de Jesucristo, en la presencia en donde vivimos constantemente, en donde por medio del sacrificio de Cristo hoy tenemos acceso libre y confiado al trono de la gracia. Queremos pedir, Señor, pedir que tú abras nuestro entendimiento y también nuestro corazón para poder comprender y aceptar tu obra de amor, de transformación que estás haciendo en nosotros, formando la imagen de tu Hijo dentro de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Que esta enseñanza en donde tenemos la responsabilidad de tomar este llamado que tú has hecho, principalmente a tus siervos y también a tu iglesia, de ser siervos de Cristo, pero servir a la iglesia. Algunos desde la posición, desde la predicación y la enseñanza, y otros en otras posiciones. Pero cada uno como parte del cuerpo ha sido llamado a lo mismo, a predicar y a enseñar el Evangelio. Algunos desde la plataforma de la enseñanza y a otros enseñándonos a amar con su ejemplo, con el compartir de lo que Dios nos ha permitido administrar en este plano material. Amado Padre, queremos pedirte que tu iglesia que está siendo ministrada por tu palabra en esta hora pueda estar entendiendo, comprendiendo y aceptando que tu buena voluntad es para con tu iglesia en primera instancia, pero es también para aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún no han alcanzado salvación. Enséñanos, Señor, que por medio de la predicación, la enseñanza y el hacer de esa enseñanza la vida cotidiana, y que por medio de ese ejemplo podamos mostrar al mundo que aún no te conoce, que primero que te amamos a ti, segundo que amamos a los hermanos, y desde esa manera, cumpliendo tu gran mandamiento de amor, podrán ver los que no te conocen que somos diferentes, que te amamos en primera instancia, a ti y a nuestro hermano. Y esa obra que mostramos de manera cotidiana va a abrir la puerta para aquellas personas que van a estar cautivados por nuestro estilo de vida. Y van a querer preguntar que por qué somos así. Y será el momento y la ocasión precisa para hablarles que si somos así, llenos de paz, llenos de amor, llenos de generosidad, llenos de gratitud, no es porque nacimos así, sino porque tú nos hiciste nacer en tu reino por medio de tu Espíritu, que tú nos has salvado, que tú nos has perdonado, que tú nos estás transformando.
Y en ese momento podremos decirle que todo eso que hemos recibido fue porque Dios mostró su amor en una cruz un día. Y por medio de ese acto de gran amor nos convenció de que éramos viles pecadores, que necesitábamos de ese sacrificio para ser perdonados y limpiados de toda maldad, pero también ser justificados, regenerados y santificados en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y al rendirnos a Él, hoy podemos disfrutar esta hermosa vida en Cristo, que no está exenta de complicaciones, ni problemas, ni situaciones que no podemos manejar. Pero estamos seguros en la mano de Dios que cualquier cosa que estamos viviendo es parte del plan de nuestro Padre, que es para limpiarnos de toda impureza, pero también para formar el carácter de Cristo dentro de nosotros. Así como Él vivió esta vida humanamente y fue camino a la cruz como un humano, allí también estamos nosotros, siguiendo a nuestro Señor, tomando nuestra propia cruz cada día, y vamos en las huellas que el Señor va plantando en el terreno. Seguimos sus pasos, seguimos sus consejos, seguimos su enseñanza, seguimos su ministración, seguimos su guianza, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Amado Dios, que podamos entender como iglesia que no somos solitarios en este camino, que somos un cuerpo, que debemos de funcionar como un cuerpo y que debemos de dejar atrás toda división, toda contienda entre nosotros para ser unidos en la fe, en la única fe que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amado Señor, enseña a tu iglesia a obedecer la enseñanza que tú has dado por medio de tus ministros, por medio de tus apóstoles, y que esta enseñanza apostólica, por tu gracia y misericordia, nos ha llegado de generación en generación y la hemos tomado para seguir transmitiéndola. No queremos inventar nada, Señor, no queremos hacer sermones humanos, no queremos dar consejos humanos. ¿De qué sirve la sabiduría humana en el reino celestial? De nada. Por eso estamos aquí, Señor, para transmitir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, amplificada por sus apóstoles y que hoy día nos ha sido dada para darla a tu iglesia en este tiempo tan complejo de apostasía, Señor. Ayúdanos a ser persistentes en la instrucción, en la capacitación de tu enseñanza, de la enseñanza apostólica, de la doctrina apostólica, para que seamos como aquellos hermanos en el comienzo, en el primer siglo, obedientes a la enseñanza de los apóstoles. Pero esa enseñanza no solamente era un conocimiento teórico, sino que era una enseñanza de vida, la cual se practicaba de manera diaria. Y hay muchos ejemplos, Señor, históricamente. Enséñanos a vivir, Señor, como vivían nuestros hermanos en el primer siglo, sujetos a la autoridad de tu palabra, sujetos a la autoridad apostólica, sujetos a las enseñanzas que ellos nos transmitieron, pero que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza, su ejemplo. Eso es lo que ellos hablan. No hablan de ellos, no hablamos de nosotros, hablamos de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, amado Señor, a seguir transmitiendo tu enseñanza. ¿Para qué? Para edificar, exhortar, consolar, instruir y capacitar a tu iglesia, para que seamos unidos en la fe, para tener un pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, y para llegar a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús, para que seamos maduros y no niños fluctuantes, llevados por diversas corrientes de doctrina para allá y para acá, por hombres engañadores que ocupan las artimañas del error para acarrear para sí a los incautos, a los débiles, a los negligentes,
aquellos que no están aferrados a tu enseñanza, amado Dios, o aquellos que han nacido recientemente en el reino. Están buscando a los débiles, Señor. Ellos no buscan a los instruidos, buscan a los débiles. Ayúdanos, Señor, a guardar a los débiles, a los que han nacido de nuevo y a aquellos que no han sido instruidos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder instruirnos, a capacitarlos en tu palabra, para que no sigan siendo engañados ni abusados por aquellos que han torcido y pervertido tu enseñanza apostólica, para aquellos que han pervertido y torcido tus palabras, Señor, para aquellos que han tomado tu evangelio como ganancia deshonesta, Señor, en los cuales están sacando beneficios con palabras engañosas, pero hermosas, Señor, para aquellos que lo escuchan. Le están haciendo un tremendo daño y sacando todo lo que puedan para ellos ser los magnates del Evangelio. Qué contradicción, amado Señor, con tu vida y la vida de aquellos que dicen ser tus siervos hoy. Tú en un burro prestado entrando a Jerusalén y ellos entrando en sus yates, en sus aviones, en sus lujosos autos, en la congregación. Señor, ten misericordia. Llama a tus siervos verdaderos, Señor, a que se levanten con poder, con gloria, con valentía, a predicar tu palabra, tu enseñanza, en estos tiempos en donde navegamos en el mar de la apostasía. El mundo sigue siendo igual, pero esa apostasía está hoy en tu iglesia, Señor. Bueno, en realidad no dentro de tu iglesia, porque ahí está tu enseñanza, que somos nosotros, tu iglesia. Pero en aquellas congregaciones o lugares físicos en donde tu palabra, Señor, está siendo asquerosamente torcida. Ayúdanos, Señor, en este ministerio, a no torcer tu palabra, a no interpretarla de manera antojadiza, a no hacer de tu enseñanza un principio para tomarlo y desvirtuarlo y manipular a aquellos que tú has llamado a salvación. No lo permitas, Señor, no lo permitas. Por eso te pido que tú pongas también otros siervos en este ministerio, que estén mirando la enseñanza. Y si hay algo que sale de aquí errado, que ellos puedan decir, hermano, hay un error en lo que dijiste, lo que enseñaste, para poder corregirlo. Porque nadie quiere torcer, Señor, nadie quiere hacer lo incorrecto de tus siervos verdaderos. Pero también somos falibles, nos podemos equivocar en una palabra, en un pensamiento, en un decir, en un sentir, en un hacer. Y pon a otros para que nos ayuden a no salirnos de tu camino de salvación, de tu enseñanza, de tu dirección. Pero ante todo, que tu Espíritu Santo pueda hablar, Señor, con claridad. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, para poder pensar, oír y actuar guiados por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, amados, nos vemos en el próximo video. Seguimos estudiando esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma y estamos profundizando las enseñanzas. Que el Señor Jesucristo les bendiga y recuerda, súmate al ministerio, apoya el ministerio, apóyalo. Tú sabes cómo debes hacerlo, apóyalo. Pero ante todo, trabaja en este ministerio. Si tienes un llamado a la predicación y la enseñanza del Evangelio, háblame por interno. Está el correo y está el número de WhatsApp aquí en el canal de YouTube. Háblame
para poder ayudarte en tu ministerio que el Señor ha dado a ti. Que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.